Hoy estamos continuando con esta serie maravillosa que hemos titulado No te dejes atrapar. Está basada en la carta de Pablo a los Colosenses y hemos venido haciendo cosas maravillosas y hemos aprendido cosas maravillosas. Y en los dos primeros capítulos, Pablo ha resaltado que Cristo es supremo en todo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que en Cristo estamos completos, que tenemos la vida de Cristo y tenemos el poder de Cristo. Pero también Pablo nos ha recordado que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, que hemos sido santificados y que hemos sido libres de toda culpa. Y encima de todo eso, Pablo le dijo a los colosenses en esos primeros dos capítulos: he estado orando por ustedes, hermanos, para que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios, porque es posible que estén dejando desperdiciar ese poder sobrenatural, están dejando que ese poder se les escape entre las manos por esas filosofías y por todas esas mentiras que el mundo les quiere enseñar. Y ahora Pablo llega, digamos, a el tercer y cuarto capítulo, la segunda mitad de su carta. Y Pablo nos va a mostrar cómo nosotros podemos aplicar todo ese poder para vivir esa vida santa que él ha estado mencionando. Y en todo eso nos dice que Jesús nos ha dado vida, nos ha dado poder y nos ha dado santidad. Tres elementos esenciales: vida, poder y santidad, y que nos ha dado eso, escuchen bien, para desatraparnos, para que los cristianos que estén embotellados se desatrapen. Y la realidad es que esa palabra no existe en el lenguaje. Usted va a un diccionario y no va a encontrar la palabra desatraparse. Algunas regiones lo utilizan, pero simplemente la traemos aquí a manera de prestar esa palabra para resaltar lo que necesitamos hacer si estamos atrapados. Así que no se dejen atrapar, desatrápase. Es más, dígale a la persona que está al lado: desatrapa tu santidad. Desatrapa tu santidad. Hoy vamos a ver de eso y la pregunta sería: ¿cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente Pablo, a través de nuestro texto guía en el capítulo 3, nos va a mostrar unas acciones a través de las cuales vamos a poder desatrapar esa santidad que quiere ser embotellada. Y para efecto de esto, quiero compartir con ustedes una historia que es una historia real, que yo creo que nos ayuda a ilustrar lo que Pablo está haciendo. Y es que en el 2017, un francotirador de las fuerzas élites canadienses hizo un disparo. Escuchen bien, a 2.2 millas de distancia, y eliminó a un terrorista bien conocido. Para que ustedes tengan una idea lo que es 2.2 millas, estamos nosotros aquí en la calle 40, y es la distancia más o menos que hay entre la calle 40 y la calle 8. Y no solamente que fueron 2.2 millas, sino que se demora más o menos en carro unos 5 minutos. Ahora imagínense la distancia de eso. Así que fue algo que rompió el récord. Es algo que requería destreza militar, disciplina y precisión. Pero hay muchas otras cosas interesantes en todo este proceso. Y es que hay muchos factores físicos que hay que tener en cuenta, como la velocidad, el viento, la humedad, la altitud, incluso la curvatura de la tierra. Pero hay algo que les voy a decir que es aún más increíble. Esto ustedes van a decir: increíble, pastor. Porque hay un efecto de la gravedad sobre la bala que está viajando 2.2 millas. Cuando usted está disparando a 2.2 millas, no puede directamente disparar a esta distancia, a la misma elevación, porque por gravedad la bala va a empezar a caer por el peso de ella, y especialmente a esa distancia. Así que no solamente este francotirador tenía que estar un poco más alto, él tenía que apuntar un poquito más alto. Ahí es donde está lo sorprendente. Este francotirador
para darle al blanco, tuvo que apuntar 681 pies de altura. Literalmente apuntó al cielo y la bala voló en el aire, una bala calibre 50 y cayó y mató a ese terrorista. Increíble, imposible de hacer. Y ese hombre venció el récord. El francotirador, sin poner su mirada en su objetivo, eliminó su objetivo poniendo su mirada allá en lo alto. Y hay algo que yo les quiero proponer, hay algo que es como que la gran idea para hoy, es algo que yo quiero que se lleven, porque si lo logramos comprender, podemos aplicarlo a nuestra santidad, a nuestra vida espiritual. Esto es mi propuesta para ustedes hoy, está ahí en la pantalla, y es la siguiente. Lo mismo que hizo el francotirador en el plano físico para matar a esa amenaza social, es lo mismo que tenemos que hacer en el plano espiritual para hacer morir el pecado y terminar la amenaza contra nuestra santidad. Lo que sucedió en el plano físico nos sirve de ilustración, de ejemplo, y que fue algo que eliminó una amenaza terrenal. Podemos aplicarlo en el plano espiritual para hacer morir aquello que atenta contra nuestra santidad. Y tenemos ahí un retrato mental porque lo vamos a comprender mucho mejor. Así que hoy vamos a invitarlos a que sean francotiradores espirituales. Como francotiradores espirituales vamos a querer ser los francotiradores espirituales efectivos que demos en el blanco para acabar la amenaza contra nuestra santidad. Y por lo tanto hay 3 preguntas que como francotiradores espirituales necesitamos preguntarnos y que Pablo nos va a dar la respuesta para poder dar en el blanco de nuestra santidad. ¿Cuál es la primera pregunta? Aparece allí en la pantalla. ¿Cuál debe ser mi objetivo visual? ¿Hacia dónde debo mirar? Pablo nos dice en Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva. Y es importante que entendamos que ya Pablo nos dice tenemos esa vida nueva con Cristo. Pongan la ¿qué? Pongan la mira, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. La nueva vida que tenemos, que ya Pablo dice que tenemos, requiere de una nueva mirada, requiere de que estemos mirando de una manera completamente diferente. Si queremos eliminar la amenaza contra nuestra santidad, debemos empezar a mirar de una manera diferente. No podemos seguir mirando las cosas de este mundo. La pregunta sería ¿por qué? Porque vamos a hacer lo que miremos en este mundo, vamos a hacer lo que oímos en este mundo y vamos a continuar siendo lo que deseamos de este mundo si no cambiamos la mirada de lo que estamos haciendo. Y fíjense bien que nuestras realidades, tú y yo tenemos realidades diarias. Nuestras realidades son el resultado de la manera en que vemos. Tenemos realidades en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en todo. Y esas realidades son el resultado de cómo miramos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la vida. Y las realidades son como una moneda. Y una moneda tiene 2 caras. Y las realidades tienen 2 caras. Por un lado están los hechos. Y otro lado está la manera en que yo veo esos hechos, los hechos y cómo yo observo, cómo yo veo, cómo percibo esos hechos. Lo interesante y que hemos visto a lo largo de esta carta a los Colosenses es que estamos ciegos. El mundo ha cegado la manera en que vemos y por lo tanto no vamos a dar en el blanco. Es más, el principio Pablo lo escribe en otra carta que él escribe a los Corintios, en 2 Corintios 4:4, que dice así: pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, les ha ¿qué?
cegado el entendimiento, les ha cegado la capacidad de distinguir, de diferenciar. ¿Para qué? Para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que la estrategia de Satanás es cegar el entendimiento. Todos nacemos espiritualmente ciegos. Como francotiradores, inicialmente nacemos espiritualmente ciegos, y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permite ver espiritualmente hablando, que nos permite entender y distinguir espiritualmente hablando, nos permite ver que somos pecadores y nos permite ver la necesidad de un Salvador. Pero observen bien que a pesar de que tenemos esta vida nueva que Pablo viene hablando y que acabamos de leer, seguimos viendo con las mismas gafas. Y usted entiende que usted es un creyente, un cristiano, usted aceptó a Cristo y se siente la misma persona. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, pero al día siguiente usted se levanta y está con la misma esposa y el mismo esposo y los mismos hijos. No desapareció, quizás algunos esperaban que eso hubiese un cambio, pero siguen con el mismo esposo, la misma esposa. Usted sigue utilizando las mismas gafas, pero tiene esa nueva vida que tenía antes de creer. Por eso Pablo, como decía el pastor Barbieri cuando predicó sobre esto, en Colosenses 2:8 dice, no permitan. No permitan quiere decir que usted tiene la capacidad en esa vida nueva de permitir o no permitir, de ser libre para permitir y para elegir eso. No permitan que nadie nos atrape con filosofías huecas. De allí el título de nuestra serie, no se dejen atrapar. No se dejen atrapar con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen. Y Pablo va a mencionar dos fuentes de donde están estas filosofías huecas, de donde provienen. Y dice que nacen de pensamiento humano, es algo interno que va en nosotros, es decir, viene de nosotros en nuestros pensamientos y de los poderes espirituales malignos de este mundo y no de Cristo, es algo externo a nosotros. Y entonces, si nosotros hemos de cambiar nuestras realidades, y las realidades están compuestas por los hechos y por nuestra manera de ver, entonces si queremos cambiar nuestra realidad, si queremos cambiar nuestra moneda de realidad con que vemos el mundo, hemos de cambiar la manera en que vemos las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, pongan su mirada en las cosas del cielo, en las verdades del cielo, porque si quieren eliminar todo aquello que amenace su santidad, han de poner su mirada allá. Es decir, miren allá para eliminar acá. Miren allá para eliminar. Eso fue lo mismo que hizo el francotirador. Él miró allá y logró eliminar acá. Y escuchen bien, si este francotirador logró eliminar a alguien que estaba localizado a 2.2 millas de distancia, con una bala calibre 50, a una altura de 681 pies que él apuntó, Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos algo más grande, algo más ancho, algo más poderoso, algo más profundo, algo que es eterno, que se llama Cristo en nosotros, y que allí está el poder a través de su Espíritu Santo para poder disparar a lugares más altos para alcanzar a eliminar la santidad o lo que atenta contra nuestra santidad aquí en la tierra. Así que Pablo dice, miren, apunten y disparen. ¿A dónde vamos a apuntar? Al cielo. La pregunta es, ¿qué significa mirar al cielo? ¿Qué es lo que significa mirar al cielo? Y fíjense bien, es mirar, escuchen bien, esto es maravilloso, es la brecha que hay entre donde yo estoy viendo ahora y donde Dios quiere que yo vea. Es una brecha, es un espacio entre donde yo estoy viendo ahora y donde Dios quiere que yo vea. Y en esa brecha es el espacio de lo que me falta a mí. Y Pablo nos dice, ¿qué es lo que me falta? Las verdades de Dios que me hacen falta incorporar a mi vida para yo cerrar la brecha. En otras palabras, las verdades son las balas
espirituales calibre 50 que yo necesito para eliminar las amenazas que atentan contra mi santidad. Juan 8:32 nos dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, cuando yo tomo y disparo esas balas calibre 50 espirituales, me hace libres. Yo puedo llegar aquí y eliminar las filosofías huecas. Yo puedo recargar, ¡pum!, y eliminar las mentiras que atentan contra mi santidad. Y en el proceso, dice Dios, como decía la canción, vamos a ser transformados por el poder que ya vive en nosotros. Así que, para ser francotiradores espirituales efectivos, primero necesitamos tener un objetivo visual, mirar hacia el cielo. Pero hay una segunda pregunta que necesitamos contestar, y es la que aparece en las pantallas. ¿Cuál debe ser mi objetivo mental? Colosenses 3:2 nos da la respuesta. Pablo nuevamente, ¿qué dice ahí? Piensen, digan conmigo, piensen. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. La manera en que Dios va a eliminar las amenazas que atentan contra nuestra santidad, la manera, en otras palabras, la manera en que Dios va a eliminar todas esas filosofías huecas y va a eliminar todas esas mentiras mundanas que hemos tenido, la manera con que hemos visto el mundo hasta ahora, la manera en que Dios va a eliminar nuestra manera actual de ver es a través de hacer algo con nuestros pensamientos. Y Pablo en otra carta escribe el proceso, nos explica cómo es que lo hace en Romanos 12:2, que dice así. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, no imiten las filosofías, no imiten las mentiras. Es decir, no sigan pensando, no sigan utilizando las gafas actuales para ver su mundo. Y les dice, más bien, ¿qué dice a continuación? Dejen, porque Pablo sabe que nuestra inclinación natural es ser rebeldes a dejar. Queremos seguir mirando las cosas, queremos seguir mirando el matrimonio como lo hemos mirado, queremos seguir mirando las situaciones financieras de la misma manera, queremos seguir mirando la iglesia, el servir a la iglesia, queremos seguir mirando las cosas como lo hemos hecho siempre, y Pablo nos dice, dejen. ¿Y qué es lo que quiere que dejemos? Dejen que Dios los transforme, escuchen bien, en personas nuevas, que va en línea con esas nuevas personas que ya lo somos. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. En otras palabras, Pablo ya nos ha dicho, él lo escribe, que somos nuevas criaturas, somos unas nuevas criaturas. Y Pablo ya nos ha dicho en Colosenses que tenemos una vida nueva. Lo que hace falta es ser personas nuevas. Persona tiene que ver con personalidad, tiene que ver con quién yo soy en mi interior, cómo yo veo en general la vida. Tiene que ver con lo que yo proyecto hacia afuera, tiene que ver con mi imagen. Y todo esto, escuchen bien, está estrechamente y directamente relacionado con la manera en que yo veo y en la manera que yo pienso. Mi manera de ver y mi manera de pensar aflige y afecta esto. Y hay algo que yo quiero que aprendamos hoy. Y va a salir en la pantalla. Escuchen bien. Somos y hacemos lo que vemos y pensamos. Somos y hacemos lo que vemos y pensamos. Yo le he llamado a eso la Macarena espiritual. ¿Qué hacía la Macarena? ¿Verdad? Vamos a hacer esto como la Macarena espiritual. Somos, hagan conmigo, somos y hacemos lo que vemos y pensamos. Somos y hacemos lo que vemos y pensamos. Y a ustedes no se les va a olvidar esta semana. Usted va a estar en el baño y usted de pronto va a estar. Somos lo que hacemos y vemos y pensamos. Y eso va a ser una manera maravillosa que usted no se va a olvidar de esto. Y el punto es lo siguiente de todo esto. Que el ver y el pensar diferente genera
genera transformaciones, acciones transformadoras en su vida y no lo contrario. Sus buenas acciones no van a transformarlo. ¿Cómo llegó usted a Cristo? ¿Por acciones o por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a ser transformado? ¿Por acciones o por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo. Sus buenas acciones no van a transformar. Sus buenas acciones van a ser el resultado de que está siendo transformado porque usted elige ver y elige pensar en las cosas del cielo. Cuando usted elige pensar y ver las cosas del cielo, entonces usted es transformado. La pregunta, ¿qué son las cosas del cielo? Y voy a seguir utilizando la analogía con un francotirador. Y les sirve para explicar qué son las cosas del cielo. Y va a aparecer ahí en la pantalla. Es su camuflaje espiritual. Escuchen bien. Todo francotirador se pone un camuflaje. Si va a hacer alguna misión en la nieve, pues se pone algo que tenga que ver con el blanco. Si va a hacer algo en la selva, se pone algo verde que va en línea. Y lo importante de todo eso, el camuflaje es para ser parte de su entorno, pero no para mezclarse con su entorno. Es para ser parte de su entorno, pero no para mezclarse. Es decir, el francotirador cuando se viste de verde no se convierte en un árbol. Se puede decir de verde, pero él va a seguir siendo el francotirador. Cuando se pone algo de blanco, del color de donde esté, él no se convierte en él, no se mezcla a tal punto de que ahora es parte de la vegetación, sino simplemente hace parte del entorno. Así que el camuflaje sirve para ser parte del entorno, no para mezclarse y para protegerse de su enemigo. Quiero que consideren lo siguiente. Dios nos sacó de este mundo. Dios no nos sacó de este mundo, pero no somos de este mundo. Oigan bien, Dios no nos sacó, aquí estamos, no nos sacó de este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos dio un camuflaje para ser parte del entorno de este mundo, sin mezclarnos con este mundo. ¿Está claro? Y nos dio ese camuflaje para que pudiésemos ganar a otros para Cristo y para protegernos de todo aquello que atenta contra nuestra santidad. La pregunta es, ¿cuál es, pastor, ese camuflaje espiritual? Y Pablo nos dice en Colosenses 3:10, en el versículo 12 al 14, así. ¿Cuál es la primera palabra? Vístanse con la nueva naturaleza. Pónganse su nuevo camuflaje. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dado que Dios los eligió, continúa diciendo en el versículo 12, para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen, no es una opción, que vestirse con el camuflaje de francotirador espiritual. Vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, este es el camuflaje más importante. Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Un camuflaje que me hace parte del entorno donde estoy, pero no me mezclo con el entorno y protege mi santidad. Amén. Y tremendo es el Señor en todo esto. Así que cuando usted elige ponerse ese camuflaje que hemos leído, usted ha elegido ver como ve la persona que ve hacia arriba. Ha estado pensando como piensan las personas que piensan para arriba. Y ha estado usted desarrollando la personalidad como la de aquel que ya está arriba y está sentado a la derecha del Padre, que se llama Jesucristo, nuestro Señor. Su camuflaje hace que usted sea cada vez más y más parecido al camuflaje de la imagen de Cristo. Usted va siendo transformado en una nueva persona al ver y pensar diferente. Es más, su camuflaje lo delata. Este es el único camuflaje que es bueno que lo delaten, que lo encuentren a uno.
porque ya sabemos qué es. Así que para ser francotiradores espirituales efectivos, primero necesitamos preguntar cuál es mi objetivo visual, mirar hacia arriba. Segundo, preguntar cuál es mi objetivo mental, pensar. Y tercero y último, cuál es mi objetivo espiritual. Está en la pantalla. Cuando el francotirador salió, desde el punto de vista físico, él tenía un objetivo físico que era eliminar al terrorista. Cuando nosotros salimos como francotiradores espirituales, tenemos que tener un objetivo en mente y es eliminar aquello que atenta contra nuestra santidad. ¿Qué es eso? Pablo lo describe. Colosenses 3, del 5 al 9. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de usted. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Cuando veían con los lentes antiguos, seguían haciendo esto y hacían esto. Pero ahora es momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En el plano físico fue eliminado el terrorista que atentaba contra esas ciudades. En el plano espiritual hay que hacer morir el pecado que atenta contra nuestra santidad. Y fíjense bien que Pablo usa una expresión que se llama hacer morir. En el lenguaje del Nuevo Testamento, en el griego, esa expresión hacer morir tiene dos palabras que implican algo que nos ayuda a entender. La primera de esas es que es la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere físicamente, la vida se separa del cuerpo. ¿Entendemos eso? Y Pablo nos está diciendo aquí que hacer morir el pecado es separarme del pecado. Es que yo elijo decir no al pecado porque ahora tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios en mí para poder decir no. Antes yo era un esclavo del pecado, pero ahora tengo ese poder sobrenatural en mí y puedo decir no porque ya no soy más esclavo. Eso no quiere decir que no voy a ser tentado. Todos somos tentados a diario. Ser tentado no es pecado y vamos a explicar eso. Pero lo más importante es comprender lo siguiente. La tentación es una voz protagonista de sus deseos mundanos. Voy a repetirlo. La tentación es una voz protagonista que quiere hacerse cargo de su vida. Y la tentación viene como un pensamiento que llega al lobby de su mente. Y en ese lobby de su mente, entonces, imagínense que su mente es como un hotel. Y la tentación viene a tocar la puerta y le está pidiendo que le dé una habitación. Y usted decide, usted elige, porque usted tiene la capacidad de elegir si le da habitación a la tentación o si solamente la deja entrar hasta el lobby. Si usted le dice que no, usted lo que ha hecho es que ha eliminado la tentación o la influencia de esa tentación por esa siguiente hora, por ese siguiente día. Va en cada persona diferente. Pero si usted decide darle un cuarto a la tentación lo va a seducir en la cama de su mente y lo va a llevar a pecar. Porque todo pensamiento que sea malo se convierte en un pecado. Y cuando usted tiene estas tentaciones y permite que tenga continuamente habitación en su vida, continuamente va a tener un pecado recurrente. Y fíjense bien, o el pecado lo elimina a usted, o usted decide de eliminar el pecado, pero alguien va a morir en el proceso. La pregunta es si es usted o si es el pecado. Y usted, Dios le dice, tiene la capacidad de elegir. Pero hay una segunda expresión, que muerte también es ahogar el poder. Y es como ponerle una almohada en la boca de ese deseo y ahogarlo, quitarle toda la fortaleza, debilitarlo y destruir la fuerza detrás de esos malos deseos. Los malos deseos son como un apetito.
Todos hemos pasado muchas veces que tenemos el apetito del hambre. Hacemos un pequeño ayuno o vamos a comer más tarde y el estómago empieza a hacer un ruido, ¿verdad? El estómago está diciendo, tengo hambre. Y usted, caballeroso, le dice, venga, le da comida. ¿Quién controló? El estómago lo controló y usted alimentó el apetito del estómago. Pero hay muchas personas que están aquí, lo hemos hecho varias personas, el ayuno intermitente. Personas que en algún momento pueden tomar 16 horas de ayuno y tienen una ventana para comer. Esas personas han elegido decirle a su estómago, ¿tienes ruido? Está bien. ¿Quieres pedirme comida? Está bien. Quédate ahí tranquilo. Yo estoy en control. Es lo mismo que Pablo está diciendo que tenemos que hacer con esos deseos carnales. No alimentar los deseos carnales, no darle de comer, no alimentar el apetito de nuestros deseos, ahogarlos hasta que esa fuerza se desaparezca. Que con eso voy a terminar con dos pensamientos, con dos palabras realmente que ustedes se van a llevar esta semana. Son dos palabras claves. La primera palabra clave que quiero que se lleve es la palabra observador. Todo equipo que hace de francotiradores, son dos, generalmente van dos. Es uno que es el que dispara el francotirador y el otro que es el ayudante del observador, el ayudante que es el observador. Y fíjense bien, que ese ayudante, a pesar de que recibe el nombre de ayudante, es el que controla el equipo, es el líder del equipo, es el que le dice dónde está el enemigo, es el que apunta y mide la distancia y el viento, es el que hace el trabajo de preparar todo y es el que da las órdenes en el equipo. Es el que tiene más sabiduría y experiencia. Por lo general, un observador es aquella persona que ya fue un francotirador y ahora está de observador. Es el ayudante. Y quiero que lean este versículo, Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es nuestro observador y muchas veces está observando y nos trae convicción, nos convence, nos ayuda a ver lo que nosotros no estamos viendo. La pregunta para ti, para mí es, ¿qué estás viendo cuando tu observador, el Espíritu Santo, te dice, ojo, aquí no, vas en línea que no es, estás tomando la dirección que no es, la dirección financiera que no es, la mujer que no es, estás texteando? ¿Cómo respondes? ¿Lo escuchas o no? ¿Qué estás ignorando cuando tu observador te dice algo? Porque si ignoras tu observador, no vas a dar en el blanco que va a acabar con aquello que está atentando contra tu santidad. Así que una palabra observador. La segunda y última palabra que quiero que se lleven es la palabra reconocimiento. El 90% de lo que hace un francotirador, el que tiene el fusil, es reconocimiento táctico. Él está reconociendo todo. La pregunta es, en tu equipo de francotirador, entre tú y el Espíritu Santo, ¿estás reconociendo el pecado que hay en tu vida? ¿Estás reconociendo el por qué estás continuamente recurriendo a ese pecado? ¿Estás reconociendo dónde están tus debilidades y estás yendo a esos lugares que no debes ir? ¿Estás comprando aquello que no debes comprar? ¿Estás permitiendo eso o estás permitiendo que tú mismo reconozcas qué son esos hábitos, qué es aquello que te estimula, de triggers you, de volver a repetir eso? Ponte en un lugar alto, toma 2 pasos para atrás, no le des entrada a la tentación. Y fíjense bien, sal corriendo de ser necesario, porque Satanás anda como un ¿qué? León rugiente, que quiere acabar con tu santidad. Ya no acabó con que fueras un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, pero va a acabar con tu santidad. Y por último, recuerda este versículo y con esto cerramos. 1 Corintios 10:13, que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor que lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que, mis hermanos, es tiempo de desatrapar su santidad. Y ya hemos visto cómo. Vamos a inclinar los rostros y voy a orar por ustedes. Padre Santo, oro
por tu iglesia santa, porque es santa porque tú lo has declarado. Es santa por lo que hizo Jesús en la cruz. Es santa porque los pecados fueron perdonados. Es santa porque tú, Señor, la has amado. Es santa porque aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, tú sigues siendo supremo. Tú sigues siendo cabeza. Tú sigues siendo eterno. Tú sigues siendo poderoso. Y hoy Pablo nos recuerda que tenemos a Cristo en nosotros, Christ in us, la esperanza de gloria y el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas para decir no a la tentación, para no darle una habitación a la tentación, para que no escuchamos la voz protagonista de nuestras caídas y que podamos ser francotiradores espirituales efectivos. Al mirar donde tú quieres que miremos, al cielo, al pensar lo que tú quieres que pensamos y al alinear nuestra mirada con la bala perfecta de la verdad que va a dar en el blanco de todo aquello que quiere acabar con nuestra santidad, hoy nos vamos seguros que con un armamento poderoso para no ser vencidos. Y oramos todo esto y damos gracias por la posibilidad en el nombre de tu Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia.